Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuánto glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuánto grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Su Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Oremos entonces esta verdad que se encuentra en Salmos 25, 4 y 5. Muéstranos, oh Señor, tus caminos, enséñanos tus sendas, encamínanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, en ti hemos esperado. Buen día, hermano. Le doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, el poder abrir su palabra y el poder recibir ese alimento espiritual que va a ser de edificación para nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, que Dios los bendiga a sus familias, y les invito a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Seguimos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, que consta de 16 capítulos. La mitad de la carta nos habla acerca de la doctrina de la salvación, y la otra mitad nos muestra el apóstol Pablo cómo vivir el evangelio día a día. Una vez que el apóstol Pablo, al inicio del capítulo 1, se ha presentado a la iglesia de los romanos como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero también apartado para predicar el evangelio. Posteriormente les enseña, les muestra acerca del evangelio. Pero él tenía tanto deseo de ir a verlos, de ir a visitarlos. Él nunca había estado en la iglesia con los hermanos en Roma. Él quería ir para dos propósitos: comunicarles algún don espiritual, pero también para confirmar a la iglesia. Posteriormente vemos cómo el apóstol Pablo les dice que debemos anhelar predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar, por dos razones muy importantes: porque Dios salva por medio del evangelio, y número dos, por medio del evangelio Dios revela su justicia, ya que el justo por la fe vivirá. Y ahora llegamos al cuarto párrafo del capítulo 1. Es el último párrafo de este hermoso capítulo. Y vamos a ver el día de hoy de los versículos 18 al 25. Y surge una pregunta: ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable de que haya tanta injusticia en el mundo? ¿Quién es el culpable que haya tanta enfermedad, tanta dolencia, tanta injusticia, tanta calamidad, tantas cosas que vemos a nuestro alrededor? Y en el encabezado del versículo 18 está la respuesta: la culpabilidad del hombre. Es decir, a causa del pecado, a causa de que el hombre pecó contra Dios, su voluntad fue totalmente esclavizada. El pecado entró, la muerte también entró. El hombre, su corazón se oscureció, su mente se envaneció, y entonces Dios tiene que aplicar su juicio.
El tema del día de hoy lo he titulado 5 razones por las cuales Dios derrama su ira. 5 razones por las cuales Dios derrama su ira. Y a medida que vamos a ir avanzando, hermanos, vamos a ver la decadencia del hombre, que va en picada rumbo a la perdición. El día de hoy vamos a ver únicamente 3 razones. Y primero Dios, la próxima semana, concluimos con las últimas 2 razones por las cuales Dios derrama de su ira. Veamos por un momento la ley civil. Un hombre entra a un establecimiento y roba en ese lugar, pero mata a 2 personas. Este hombre se fuga y se va, pero tiempo después es aprehendido. La parte afectada y más los familiares de las personas que él mató tienen que poner los motivos, las razones, las pruebas, las evidencias para que este hombre sea enjuiciado. El juez no puede dictaminar una sentencia sin antes revisar las razones, los motivos, lo que son las pruebas, las evidencias. Si la cámara captó lo que es en video, todo lo que sucedió, porque el juez no puede dictar sentencia, y más cuando este hombre se declara totalmente inocente. Cuando ya tiene reunido todas las pruebas, todas las evidencias, entonces va a dictaminar, y si es un juez justo, va a dictaminar sentencia en contra de este hombre. Dios es un Dios justo por cuanto Él tiene todo poder y toda autoridad para sentenciar, por cuanto ha dado su ley moral a su creación. Y una persona puede pensar de esta manera: Dios no puede juzgarme porque yo soy una buena persona. No le he dado motivos a Dios por los cuales Él me juzgue o me castigue. Humanamente una persona puede pensar así, y es válido. Porque Dios no puede hacer algo sin que tenga razones para hacerlo, si no sería un juez injusto. Lamentablemente, hermanos, y hay malas noticias, porque el ser humano le ha dado suficientes motivos a Dios para que Él derrame su ira sobre la humanidad en un castigo. Pero hay algo muy importante que debemos de saber. Adán y Eva pecaron contra Dios, recibieron el castigo, pero al final del capítulo 3 de Génesis nos muestra que Dios los sacó del huerto del Edén, los expulsó de ese lugar donde no había problemas, donde no había dolor ni enfermedad, un lugar perfecto donde ellos podían vivir por siempre, pero a causa de su pecado el Señor los expulsó. Toda esa forma de vida que ellos experimentaron en ese lugar quedó en el olvido, y entonces vieron su realidad. Repito, el pecado entró en el mundo y Dios tiene que aplicar su justicia, tiene que aplicar su juicio. 3 razones por las cuales Dios va a derramar su ira. Número 1. Versículo 18, está la primera razón. La primera razón es que, conociendo la verdad de Dios, el hombre la retiene con su injusticia. Repito, el hombre, conociendo la verdad de Dios, retiene esa verdad con su injusticia. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La palabra ira en el griego original es la palabra thumos, que significa alguien enojado, furia y castigo. Dios es amor y todo el mundo conoce eso de Dios, pero también Dios es un Dios de justicia, que también se enoja, que también está airado contra todo aquel que practica el pecado. Entonces vemos cómo la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Esa palabra revelar en el griego original significa apocalipto. Y eso nos hace referencia a otra palabra que también va a la par, que es apocalipsis.
De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación, es como quitar el velo. Dios nos dio el Apocalipsis que nos habla de los tiempos finales. Y ahí vemos cómo muchas de las profecías se han cumplido y otras están por cumplirse en los próximos años. Dios no nos ha ocultado nada. Él quiere que sepamos qué es lo que va a suceder antes que el regreso de su unigénito Hijo a la tierra sea evidente. Vemos, hermanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quiénes? Dice ahí, contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. Es decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre impío e injusto. La palabra impío o impiedad es lo opuesto a la piedad, es decir, que no tiene reverencia ante Dios. Una persona impía es una persona que no tiene reverencia ante Dios. Y la injusticia significa ausencia de justicia por la violación de derechos o de los derechos de otros que provoca daño de una manera activa o pasiva. La pecaminosidad del hombre se entiende de la siguiente manera. De los 10 mandamientos que Él nos dio, los primeros 4 pecamos contra Dios y los últimos 6 pecamos contra nuestro prójimo. Pero según Santiago capítulo 2 versículo 10, si nosotros fallamos en un solo mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Entonces el hombre, conociendo la verdad de Dios, él detiene esa verdad ¿con qué? Con la injusticia, con su injusticia. Esa palabra detener significa retener o agarrar utilizando fuerza. Es como si el hombre estuviera peleando con Dios y Dios ahí peleando con el hombre y el hombre diciendo, no, yo no quiero saber nada de la verdad, y al fin el hombre gana. Pero no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud de una persona impía, de una persona injusta? Con esta frase vemos el significado. El hombre dice, yo hago lo que quiera. Una persona impía e injusta dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Conoce la verdad, como dice aquí, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Saben que mentir es malo, que robar también es malo, que desear, que codiciar es malo, pero ellos deciden hacerlo. ¿Por qué? Porque están esclavos al pecado. Esto nos muestra, hermanos, un rechazo total del hombre hacia Dios, nuestro Creador. El apóstol Pablo insta a la iglesia de Roma no solamente a hablar de las buenas noticias, de lo que Cristo vino a hacer en la tierra, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también insta a que tenemos que hablar acerca del juicio de Dios que se revela desde el cielo. No lo ha ocultado, porque esta palabra revelar, como habíamos dicho, quiere decir que se manifiesta desde el cielo, no se oculta. Y el apóstol Pablo insta a la iglesia de Roma a que cuando estén evangelizando, hablando de las buenas noticias, antes tienen que hablar acerca del juicio de Dios, de mostrar los mandamientos de Dios para que el hombre pueda darse cuenta qué tan pecador es. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, muestre su pecado y venga en un arrepentimiento genuino, que venga a la cruz de Cristo para perdón de pecados. El hombre tiene una actitud de rebeldía. Dios es bueno y el hombre dice, yo quiero ser malvado. Dios es misericordioso y el hombre dice, quiero actuar sin misericordia, porque así como me hicieron, yo también voy a hacer. Dios se revela como el Dios de paz y el hombre quiere arreglar sus problemas haciendo guerra. Dios es el que da la vida
y el hombre dice, yo decido cuándo acabar con mi vida. Conocen la verdad de Dios, pero la quieren retener, la quieren detener con su injusticia. Dios nos ha dado una conciencia. La palabra conciencia quiere decir con conocimiento. Es decir, cuando el hombre peca, cuando miente, cuando roba, cuando desea, lo hace con conocimiento que está mal. Pero como está esclavo al pecado, se deleita en hacerlo. Los ateos son aquellas personas que dicen no creer en Dios o que Dios no existe. Pero verdaderamente, hermanos, como somos criaturas de Dios, Dios es nuestro creador, Él nos creó. Nadie nace en este mundo siendo ateo. Absolutamente. Pero vemos cómo el hombre, cómo se vuelve ateo, cómo pone en su mente que Dios no existe. El solo el hecho de pensar que debemos de ser moralmente perfectos, que debemos de no mentir, de no robar, hace que el hombre diga, mejor niego la existencia de Dios y yo vivo mi vida como yo quiera. Eso es rebeldía, eso es retener, es detener la verdad de Dios con la injusticia. Escuche lo que dice el Salmo 8. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Cómo el Señor ha manifestado que Él existe? El versículo 19 nos dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La palabra manifestar significa para hacer visible, para dejar en claro. Dios dice, yo dejo en claro quién soy. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas son las obras de Dios y las evidencias que Él existe. Aunque hay personas que dicen, si Dios existe, entonces en este momento que me caiga un rayo. Y no pasa nada. ¿Ves? Te lo dije, Dios no existe. Pero hay algo muy importante que debes saber, hombre. Dios no te va a obedecer. No va a hacer lo que tú quieras. Y Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? ¿Cómo Dios nos ha revelado que Él existe? Versículo 20. Porque las cosas visibles de Él, ¿cuál? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. El poder de Dios, su deidad, nadie puede ver a Dios porque es espíritu. Se percibe claramente el poder de Dios a través de lo que Él ha creado. De tal manera que el hombre, hermanos, no tiene excusa. Detrás de una pintura hay un pintor. Detrás de una construcción tiene que haber un constructor, un arquitecto, un ingeniero. Y detrás de la creación tiene que haber un creador. Y esa palabra que Dios utiliza allá en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra crear significa en el hebreo significa crear de la nada. Y Dios es el único que puede crear algo de la nada. Vemos, hermanos, entonces que la primera razón, el primer motivo por el cual Dios va a derramar su ira sobre este mundo, sobre la humanidad, es porque ellos, conociendo la verdad de Dios, la retienen, la detienen, hacen fuerza diciendo, yo no quiero saber nada de tu verdad, yo no quiero obedecerte, y viven en rebeldía por medio de su injusticia. Segunda razón que el hombre le da a Dios para que Dios haga juicio a la humanidad. Versículo 21.
La segunda razón es que el hombre se cree autosuficiente. El hombre se cree autosuficiente. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre se cree autosuficiente. Esa palabra, pues habiendo conocido a Dios, esa palabra conocido es la palabra agnostos, agnostos. De hecho, hay personas que se denominan agnósticos. Y estos agnósticos, sin negar que Dios existe, consideran inaccesible para el entendimiento humano la noción del absoluto. Es decir, ellos creen en Dios, pero ellos basan en razonamientos en lo que es algo intelectual. La palabra autosuficiente quiere decir creer en sí mismos. Personas que dicen yo puedo. Personas que dicen en ti está el poder. Frases como mucha fuerza de voluntad. Eso es ser autosuficientes. ¿Sí? Reconstruir de los pedazos que están en el suelo. Eso es ser autosuficiente. Busca tu felicidad. ¿Cómo podemos saber que el hombre se cree autosuficiente? Vean estas características que tienen los hombres que se creen autosuficientes. Y esa es una razón por la cual Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. Número 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, número 1, no le glorificaron. Saben que Dios existe, pero no le adoran como el único Dios verdadero. Vean la segunda característica. Ni le dieron gracias. Es decir, el hombre que se cree autosuficiente no va a tener una actitud de agradecimiento ante Dios. Con el solo hecho de que estás vivo y está latiendo tu corazón, es un motivo para darle gracias a Dios que estás vivo. Que tu familia la puedes ver, porque en un abrir y cerrar de ojos, ese corazón que tenemos, que está latiendo, se puede detener y nuestra vida se termina. Dios es el que da la vida y Él es el que da, el que la quita. No le glorificaron, no le dieron gracias. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a cierto lugar y habían 10 leprosos ahí? Ten misericordia de nosotros. Y Él dijo, vayan con el sacerdote a presentarse. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Ya no tenían esa lepra. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Solamente uno. Y Jesús le dijo a todos los que estaban ahí, no fueron 10 que fueron sanados, y solo uno regresó. Y este hombre no era judío, era samaritano, era gentil. Este hombre, cuando llegó ante Jesús, se postró y le dio gracias, mientras que los otros ni siquiera regresaron, aunque fueron sanados. Dios nos da la vida, se le conoce en teología como la gracia común de Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre gente malvada y gente buena. Vemos, hermanos, cómo el hombre se cree autosuficiente, por lo tanto, no va a glorificar a Dios aún sabiendo que Él existe. Y número 2, no le va a dar gracias, no va a tener esa actitud de agradecimiento. Cuando Jesús ve a este hombre llegar, ya limpio, adorando al Maestro, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Una actitud de agradecimiento. Se basan en sí mismos estas personas, no son subordinadas, no quieren rendir cuentas absolutamente a nadie. Vean la tercera característica de estas personas autosuficientes.
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. Esta palabra es la palabra griega fusio, que significa un sentido de inflar, hacerse orgulloso y altanero. ¿Cuántas personas son orgullosas? Pero dice aquí que se envanecieron en sus razonamientos. Obviamente las personas que se envanecen en sus razonamientos no tienen ninguna actitud de humildad. Vean la cuarta característica. Su necio corazón fue entenebrecido. Vean cómo esa palabra no dice su corazón fue entenebrecido. Dice su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido quiere decir su corazón de hermano se oscureció, como una actitud de estar enlutado. ¿Cómo dieron a conocer que no glorificaron a Dios? ¿Cómo dieron a conocer que ni siquiera le daban gracias? ¿Cómo dieron a conocer que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido? Versículo 22. ¿Cómo lo dieron a conocer? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa palabra profesar quiere decir confesar y declarar. Siendo sabios, creyéndose sabios, creyendo en sus propios argumentos y no en la verdad de Dios, se hicieron necios. Esa palabra necio, hermano, escuchen lo que significa: tonto, estúpido y zoquete. Eso es una persona necia, que da argumentos sin sentido. Noten, hermanos, que en los versículos 21 y 22 nos podemos dar cuenta cómo el hombre va en una decadencia. ¿A dónde? A la perdición. No glorificaron a Dios, no le dan las gracias. Su entendimiento, su razonamiento fue oscurecido, entenebrecido, su corazón endurecido. Profesan y hablan de ser sabios, pero en realidad son necios, según la palabra de Dios. Dios es la fuente de la verdad y de la justicia, de modo que las alternativas como autosuficiencia y necedad en realidad son huecos y un blanco perfecto para que Dios derrame de su ira. El apóstol Pablo nos dice que toda la humanidad necesita de un Salvador, porque escuche bien, hermano, nadie puede salvarse, nadie puede justificarse delante de Dios por medio de las obras. Aún que hay gente que dice ser buena, y aún hay gente que dice que nunca ha mentido en su vida. El Salmo 14 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿por qué lo dice el hombre? Porque el hombre se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Jehová miró desde los cielos y no vio a ningún hombre que sea justo. Por lo tanto, aquí el salmista le dice al hombre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo llega a esta conclusión? Con razonamientos. Pero es un razonamiento envanecido y un corazón endurecido. Vemos, hermanos, que la ira de Dios se va a derramar porque las personas se creen autosuficientes, es decir, no necesitan de Dios. Y todo lo que ellos tienen lo han obtenido por sí mismos. Vemos, hermanos, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron. Su necio corazón entenebrecido, profesan ser sabios y en la verdad son necios. Y la sexta característica
nos da paso a la tercera razón por la cual Dios va a derramar su ira un día. Los hombres se volvieron idólatras. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿De qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra idólatra significa una persona que rinde culto a un ídolo. La palabra cambiaron, es decir, desprenderse de algo tomando otra cosa en su lugar. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, Dios siempre debe ocupar el primer lugar en tu vida. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar dejando a Dios en segundo lugar es un ídolo. Y rápidamente se nos vienen a la mente las imágenes, pero hay personas que pueden ser nuestros ídolos. Nuestro trabajo puede ser un ídolo. El esposo, la esposa, los hijos, lo material puede ser también un ídolo. Ellos cambiaron, dice el 23, la gloria de Dios incorruptible, es decir, que vive para siempre. ¿En qué? En semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, es decir, el hombre tarde o temprano un día va a morir, pero también mueren las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. ¿Cómo el hombre cambia la gloria de Dios y la transmite a un hombre, a animales, para adorarlos? ¿Por qué? Porque ya su mente está totalmente corrompida. Veamos Hechos 17, hablando de idolatría. Y Pablo lo vivió en carne propia. Hechos 17, 16. Pablo está en Atenas, Grecia. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, es decir, personas que rinden culto a un ídolo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esas son las buenas noticias que proclamaba Pablo. Para eso fue llamado a ser apóstol. Y tomándole le trajeron en el Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Los atenienses les gustaba escuchar muchas cosas, nuevas creencias, nuevas enseñanzas. Habían muchos filósofos en ese tiempo. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vean lo que dice Pablo. Puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos. Esta palabra religioso quiere decir supersticioso. ¿Cómo identificar a una persona religiosa? Que es muy supersticiosa. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al quien yo os anuncio. El Dios, vean cómo revela a Dios, cómo revela el Evangelio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en un lugar, como muchos religiosos lo creen, que solo Dios está en ese lugar, y cuando sale esa persona puede hacer lo que quiera, pero dentro de ese lugar se comportan bien.
Pero déjame decirte que Dios está en todo lugar. Pablo dice, Dios que hizo el mundo, todo lo que en él hay, el cielo y la tierra. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante a oro, o a plata, o a piedras, o a escultura de arte, o a imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vean que dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. ¿Con qué? Con justicia. Vean cómo da el evangelio, pero también les dice, Dios va a traer juicio, y lo que ustedes están haciendo, la idolatría, le desagrada a Él. Por lo tanto, eso es un motivo y una razón por la cual Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Por cuanto ha establecido, esa palabra establecido es decir, ha fijado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, porque aquel varón quien Él designó, dando fe a todos los que con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron acerca de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió en medio de ellos. Pero vean el efecto, vean el poder del evangelio aplicado a la vida de las personas que estaban en ese lugar. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vemos cómo Pablo sabía muy bien, y él se enardecía en ver a la multitud que estaba entregada a la idolatría. Imágenes de hombres mortales, de animales, de bestias, de reptiles, de aves. Hay muchos ídolos asirios, babilónicos, egipcios que tienen mitad hombre, mitad animal, pero eso viene de la mente torcida, entenebrecida y de un corazón oscuro. El hombre fue creado por Dios para adorar. Cuando el hombre no adora a Dios, tiene que buscar qué adorar. Más de 4.500 religiones en el mundo, creadas por Dios, no, es creada por la mente del hombre. Porque el hombre dice, detengo esa verdad con mi injusticia. Yo quiero hacer lo que yo y mis deseos quieran hacer. Vemos, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Dios? Sabiendo que el hombre detiene su verdad con injusticia, sabiendo que el hombre no le glorifica, sabiendo que el hombre no le da gracias, que su entendimiento envanecido y su corazón entenebrecido, sabiendo que el hombre se ha vuelto idólatra, vean cuál es la reacción de Dios. Versículo 24. Regresando a Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cómo reaccionó el Señor? Los entregó. Esa palabra es ekdotos, que significa dado hacia afuera, dejar caer, abandonar. La gracia de Dios. Pero cuando Dios retira su gracia,
por su propio peso el hombre cae. Dios los abandonó. ¿A dónde? A la inmundicia, es decir, a la impureza, a la suciedad, hablando espiritualmente. Y vean lo que hizo el hombre. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, para hacer cosas vergonzosas. Todo lo que desea su corazón endurecido, eso es lo que el hombre ha hecho desde que el hombre pecó hasta el día de hoy. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles, malvadas, desagradables delante de Dios. Dios dice: no me van a glorificar, no me van a dar gracias. Profesan ser sabios y son necios. Dios dice: hagan entonces lo que quieran. Los abandonó. Retira su gracia. El día del juicio ya ha sido fijado. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios los abandona, los deja caer por cambiar su verdad por la mentira, para adorar a las criaturas y no al Dios que los creó. De hecho, hermanos, lo que el hombre está adorando el día de hoy, esas aves cuadrúpedos, como lo dice aquí los versículos que leímos, es creación de Dios. En vez que adoren y reconozcan que Dios es el único creador y el dador de todo lo que tenemos, ellos prefieren adorar a lo que Él ha creado. Isaías 46:5 es muy importante el saber que la idolatría, hermanos, Dios la detesta, porque recuerden que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Isaías 46:5 dice: el Señor hace una pregunta: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me compararáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza y alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni le libra de su tribulación. Acordaos de esto y tener vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Pero el hombre se ha envanecido, su necio corazón entenebrecido, y el hombre se ha vuelto idólatra. El Señor los abandona, los deja. Ellos rinden culto a las criaturas antes que el Creador. Rendir culto significa postrarse, servirles, hablar, pedirles, hacer sacrificios. Pero se rehúsan a adorar al que merece toda la gloria y toda la honra por siempre. Hermanos, sí podemos ver la gravedad del problema. En el día de hoy hay un virus, hermano, en el mundo. Ha matado a millones de personas y ha infectado, y cada día que pasa hay más infectados. Pero hay un virus, hermanos,
que ha entrado en el hombre desde que pecó. Hay un virus que destruye al hombre y es el pecado. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es el remedio? Es el poder del Evangelio de Jesucristo. Porque Dios salva por medio del Evangelio. Y Él, por medio del Evangelio, revela su justicia. Nos muestra cómo podemos ser justificados, aún siendo culpables. ¿Por qué? Porque Él ha mandado a un sustituto, el cual pagó a precio de sangre. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y culminará en el día del juicio, donde todos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Es el poder que puede librarnos del pecado, llevarnos al arrepentimiento y reconocer que Dios es el único que debe ser adorado siempre. Dios nos ayuda, hermanos, a examinar nuestras vidas. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha regenerado y estás dando frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, seguramente con estas 3 razones te has visto reflejado como eras anteriormente. Porque las personas que Dios ha salvado han tenido un pasado. Eran personas que detenían con su injusticia la verdad de Dios, que decían ellos, yo quiero hacer mi voluntad, y vivían en rebeldía. Personas que no glorificaban a Dios, que se envanecían en sus razonamientos, su corazón endurecido, no le daban ni las gracias a Dios, pero cuando Dios cambia tu corazón, vives cada día agradecido a Dios, aún por las pruebas que Él pone en nuestras vidas, porque Él está forjando nuestro carácter. Dios nos ayude y examinemos cada una de nuestras vidas. El hombre conoce la verdad de Dios, pero con su injusticia la retiene. El hombre se cree autosuficiente. Y por último, el hombre se ha vuelto idólatra. Estas 3 razones son suficientes, hermanos, para que Dios, siendo un Dios justo, un día derrame de su ira, como lo ha hecho en el tiempo pasado, en la antigüedad. Recuerden que vivimos también, conforme vamos avanzando, en lo que es el 4º párrafo que estamos viendo, vamos a ver cómo el hombre va en decadencia, cómo el hombre va en picada rumbo a la perdición. Y la próxima semana veremos cómo esa decadencia llega a un extremo, hermanos, que es idéntica al pecado que cometieron los moradores de Sodoma y de Gomorra. Todo cristiano sabe muy bien por qué Dios derramó su ira, fuego del cielo en aquellas ciudades. Hermanos, Dios nos ayude a examinar nuestras vidas, y si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y puedes agarrar de este lado y sentir cómo late tu corazón, eso quiere decir que todavía hay tiempo para que te arrepientas. Porque todo aquel que muere en sus pecados, todo aquel que muere sin haberse arrepentido, sin haberse reconciliado con Dios, le espera el lugar de tormento, un lugar donde no hay libertad condicional. Un lugar donde están las personas impías y pecadoras que se rebelan contra Dios, sufriendo, pero esperando que un día salgan de ese lugar para ir directo al juicio del gran trono blanco de Dios. 3 razones, hermanos,
por las cuales Dios derrama de su ira. Padre, te agradecemos por tu palabra, oh Dios. Te agradecemos, Padre, por tu verdad que nos muestra que tú eres un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Un Dios de misericordia, pero también un Dios de ira. Y que esa ira se revela desde el cielo contra toda persona impía, contra toda persona injusta, contra toda persona, oh Dios, que se cree autosuficiente y que niega tu existencia, contra toda persona que se ha vuelto idólatra, que no te da las gracias, que no te glorifica, que su razonamiento se ha envanecido y su necio corazón se ha entenebrecido. Profesando ser sabios, son necios. Pero sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios de misericordia. Y que a pesar, oh Dios, de nuestra condición, la condición en la que estamos, Padre, decidiste descender a este mundo, tomando esa forma de siervo, infiltrándote entre la humanidad para venir a rescatar y buscar lo que se había perdido. Y por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las personas pueden escucharlo y venir con un corazón arrepentido, a tener esa reconciliación contigo, Dios, porque ahora que sabemos tu palabra, sabemos tu verdad, podemos decir, oh Dios, que el tenerte como enemigo, Padre, es una cosa horrenda, caer en manos de un Dios vivo. Mi Dios, el mundo vive un tiempo difícil. Cada vez las personas se vuelven con un corazón duro y no quieren escuchar nada acerca de tu palabra, de la verdad, del evangelio, Señor. Pero un día darán cuenta de lo que están haciendo y de lo que hicieron, Señor. Porque el juicio un día se dará desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad de los hombres, oh Dios, que viven en rebeldía contra ti. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, a proclamar el evangelio, pero también a proclamar, oh Dios, que se viene un juicio. Y tu Espíritu Santo, Dios, va a obrar conforme a tu voluntad sobre personas pecadoras, Señor. Gracias por tu palabra que nos has mostrado, Dios, que el hombre te ha dado suficientes razones, y en eso estamos incluidos toda la humanidad, suficientes motivos para que tú apliques tu juicio a toda persona que vive en impiedad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.